¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Comenzamos un nuevo programa de Panorama Político Económico, este espacio dedicado a analizar la política económica nacional, regional y particularmente local, en una semana que ha tenido como tema más importante, que se viene dando además a partir de una situación de corrida cambiaria en la República Argentina, que no está estrictamente vinculado y solamente a cuestiones domésticas, porque es una problemática internacional a partir de la modificación de las tasas en Estados Unidos, pero que repercute notoriamente en un país que, lejos de establecer regulaciones en la materia que lo tornen menos vulnerable, ha liberalizado prácticamente todo, ha modificado un sistema tributario que le ha impedido modificar su creciente déficit fiscal y que finalmente, luego de ser el país que mayor cantidad de deuda ha tomado a nivel mundial, ante esta problemática termina retomando uno de los caminos que parecía que ya estaba definitivamente cerrado, que tiene que ver con una nueva solicitud de un crédito de aproximadamente, o por lo menos eso es lo que se está manejando, 30.000 millones de dólares al Fondo Monetario Internacional. Más allá de la discusión de la conveniencia o no de las tasas que el Fondo Monetario le otorgue a la Argentina con este nuevo crédito, el problema está en la historia de la República Argentina y la relación con el Fondo Monetario Internacional, que tuvo su punto más álgido de conflictividad justamente durante la década del 90. Fue muy sensible lo que aconteció, además, durante la última dictadura cívico-militar, pero que finalmente provocó una situación de verdadera crisis socioeconómica, la más grave de la historia argentina, provocada finalmente en el 2001-2002, con el final del gobierno de la Alianza que en aquel momento comandaba el expresidente de la Nación, Fernando de la Rúa. El radicalismo en aquel momento tuvo muchas objeciones a el retorno al Ministerio de Economía de Domingo Cavallo, el padre de la convertibilidad, que había llegado a poner fin a una problemática de hiperinflación en la República Argentina con su convertibilidad. Lo que ocurrió además en aquel momento, durante el año 2000 y fundamentalmente en el 2001, fue una grave crisis en términos financieros que primero se discutió con lo que fue el megacanje y luego con el blindaje financiero. Y quizá, y aquí pongo un punto como para plantearnos el interrogante de lo que se viene en la política argentina, este anuncio puede llegar a tener un costo político tan alto que si la Argentina tuvo solamente, y escuche bien esto, en el mes de marzo y abril una fuga de capitales y una corrida que implicó, para que pueda paliarse una devaluación mucho más alta, una necesidad de vender, prácticamente rematar 7.000 millones de dólares de reservas del Banco Central, y ahora la Argentina le solicita 30.000, o sea, 4 veces más que lo que dilapidó solamente en 2 meses, parece que esto puede proyectar una crisis no menor, sino absolutamente mayor. Y las consecuencias, vaya paradójica de todo esto, es que este gobierno nacional, el primero en términos de liderazgo no radical ni peronista, porque el presidente de la Nación y la vicepresidenta conforman la mesa directiva de propuesta republicana, más allá que gobierne una coalición o una alianza entre radicales, parte de la coalición cívica, y el PRO. Definitivamente surge el interrogante de cómo se posiciona ante esto la oposición, porque para el peronismo, más allá de la división que exista entre kirchneristas, aquellos que propugnan un acuerdo entre gobernadores, tratando de, para algunos, llevar
a una persona de centro derecha como el gobernador de Salta, Urtubey, o volver a contar con Massa en las filas del propio peronismo, parece que están dejando el oficialismo a las puertas de un posible reposicionamiento, y esto cambiaría absolutamente todo en términos de política nacional en los próximos 6 meses para definirse en lo que puede ser la gran elección que se va a dar en el 2019. No es menor el tema, porque parecía que se iba en camino a una casi segura reelección del presidente Macri, o por lo menos, si no fuera en primera vuelta, con muchas chances de hacerlo en un nuevo balotaje. Y ahora, este anuncio de volver al Fondo Monetario Internacional puede proyectar una crisis que termine desestimando definitivamente esa chance reeleccionista y generando aspiraciones mucho más serias por parte de los distintos sectores del peronismo, si es que no logran aglutinar un liderazgo que genere cierta unidad. Veremos qué es lo que pasa en esta República Argentina, que lamentablemente, tengo que decirlo, vuelve a tener al Fondo Monetario seguramente como un actor condicionante de muchas políticas públicas, y probablemente lo que se venga en la Argentina, seguramente después del Campeonato del Mundo, es un ajuste muy fuerte que puede llegar a provocar una situación social mucho más complicada. Hacemos una pausa comercial. En instantes está aquí con nosotros el encargado de Medio Ambiente Municipal, Martín Bonadeo. Ya regresamos. Julio Eguiman, diputado provincial. Si de seguridad se trata, Matafuegos Peruca es la solución para vos y tu familia. Matafuegos Peruca. Años de experiencia avalan nuestro prestigio. Matafuegos Peruca. Protección contra incendios. Equipos marca Georgia con certificación IRAM. Matafuegos Peruca. Número 1 en Venado Tuerto y la región. Iturraspe 555, teléfono 423-104. El compromiso de la Cooperativa de Obras Sanitarias con la salud pública es nuestra principal prioridad. La planta de agua potable asegura el abastecimiento constante, ampliando su capacidad técnica y productiva. Nuestras redes de agua se expanden día a día, llevando calidad de vida a la población. Cooperativa de Obras Sanitarias de Venado Tuerto, avanzando con la ciudad. Lisandro Enrico, senador provincial, Departamento General López. Y continuamos con Panorama Político y Económico, y ya estamos con el secretario de Medio Ambiente Municipal, Martín Bonadeo. ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo estás? Buenas noches. Muchas gracias por estar aquí. ¿Cómo estás? Bueno, primero te quiero consultar por uno de los temas de las últimas semanas, que tiene que ver con una problemática que ha sido muy compleja desde hace mucho tiempo, vinculado al basural a cielo abierto en la ciudad y toda esa situación tan particular que ha sido motivo de tantas intervenciones para tratar de modificarla. Se han procurado ahora una cantidad de fondos que en principio serían aportados por la provincia de Santa Fe. ¿Cómo están trabajando para implementar finalmente esta obra tan importante para la ciudad? Bueno, en principio nosotros desde la municipalidad se viene invirtiendo ya hace unos 10 o 12 años un monto importante, más o menos equivalente a plata de hoy, ¿no? Porque es difícil de establecer, pero unos 30, 35 millones de pesos, en la tierra, el galpón, bueno, toda una planta de separación de residuos. Hace unos años empezamos a trabajar mejor con la provincia, llegamos a un acuerdo, conformamos un consorcio con los pueblos regionales
y bajo una serie de directivas hicimos una hoja de ruta que hacía que ellos se comprometían a enviar a Venado Tuerto dinero que hasta ahora no habían enviado, ¿no? De hecho, el año pasado enviaron a Casilda 15 millones, a Rufino 6, a Rosario 150, y nosotros estábamos esperando el turno. La verdad que terminamos toda la parte técnica, se logró que lo aprobaran, tiene el acto técnico nuestro proyecto, y se hizo una solicitud de una primera etapa de 36 millones de pesos sobre un proyecto final de 150 millones. El proyecto de 150 millones terminábamos con todos los basurales de Venado y de la región. Y en esta primera etapa hacíamos un relleno sanitario en Venado y ayudábamos a separar el residuo de algunos pueblos de la región. Bueno, el otro día, de manera informal, algunos legisladores vinculados a la oposición, sobre todo, digamos, que están con el gobierno provincial, han asegurado que venían esos fondos. Hoy por hoy nosotros no tenemos firmado el convenio, se supone que esta gente sabrá por qué lo dijo, nosotros venimos insistiendo de manera fuerte con el gobernador y en todos los ámbitos del intendente, pero bueno, esperamos que lleguen estos 36 millones, nosotros debemos juntar el consorcio, nos vamos a juntar la semana que viene, que es el órgano que recibe, no lo recibe la municipalidad, sino que lo va a administrar un consorcio de todos los intendentes del consorcio, y estableceremos los pliegos para una licitación, ¿no? Nosotros vamos a hacer un convenio con la UTN, en donde vamos a hacer que ellos hagan los pliegos, sobre todo el relleno sanitario del camino, es un pliego técnico. ¿Eso es más complicado? Es lo más complicado, ¿no? Un relleno, para que se den cuenta, es como un agujero, llamámoslo, impermeabilizado, y donde van los líquidos a un lugar especial. No solo va el plástico, sino que arriba del plástico, que van varios plásticos, va una cantidad de tierra impermeable, de bentonita, que es un tipo de tierra especial. Bueno, para esto, para evitar que los lixiviados de la basura terminen en la napa. Y bueno, tiene una serie de cuestiones de seguridad, y sumado a la planta de tratamiento que ya está lista para funcionar, de hecho la inauguramos, digamos, de hecho puede funcionar, lo que pasa es que no sabíamos a dónde tirar la basura después, podríamos hacer un sistema de funcionamiento mínimo. Después eso más o menos va a ser unos 10 millones de pesos, después va a haber unos 4 o 5 millones de pesos para instalaciones que sobre todo tienen que ver con un baño, unas mínimo de oficina administrativa para llevar todo esto a cabo, y la otra inversión más grande, que son unos 10 o 12 millones de pesos más, es el mejorado de acceso por la calle Güemes, la calle ancha, y después la calle ya de acceso al propio planta de tratamiento, de unos 7 kilómetros, que va a quedar como quedó el camino a San Eduardo, no pavimentado, sino antes con un ripiado firme para poder entrar y salir, no sé, en tiempos como hoy, que imagínense que como venimos hoy lloviendo hace, qué sé yo, 20 días, tenemos que entrar y poder salir, seguro. No tenemos que tener problema ahí. Y después, bueno, hay, no sé, alambres, árboles, maquinarias, tractores, que son inversiones grandes, pero menores con respecto a estos 3 puntos que son un poquito lo más grandes. Nosotros ya tenemos una balanza también, digamos, llevamos la electricidad, todas esas inversiones las hizo la municipalidad. Así que estamos esperando la transferencia, no sabemos si va a ser en 3 etapas, ¿Pero no hubo comunicación por parte de la provincia con la municipalidad? Porque esto se anunció en un momento determinado por parte de legisladores radicales vinculados al Frente Progresista Cívico y Social. Por lo tanto, llama la atención el planteo que estás comentando con respecto a cómo se fue trabajando y que se anunció de manera informal y no hubo directamente. Yo tenía entendido que ya había un principio de acuerdo y una puesta en marcha de esos fondos para que en un plazo determinado de tiempo se pueda comenzar a ejecutar. La plata no llegó. Los anuncios llegaron, siempre llegan los anuncios antes que la plata, pero en este caso nosotros venimos insistiendo, tratando de hablar con el ministro de Medio Ambiente, que es la persona que tenemos que hablar, y al día de hoy, bueno, no hay un convenio firmado terminado, hay un apto. En principio el año pasado fui al acto de Casilda, la próxima cheque es para Venado Tuerto, no, bueno, fui al de Rufino, bueno, el nuestro no llegó, dice, los primeros el año que viene son ustedes, y en esto también es importante que tanto el intendente, que fue el que motorizó esta iniciativa,
como los legisladores provinciales, tanto Oscar Peroni como Lisandro Enrico, movieron también en la provincia, ellos que son del partido, ¿no? Pero bueno, en el último tiempo salieron a anunciarlo ellos que ya estaba y nosotros, nada, tenemos la chequera lista. Así que ni bien tiren el dinero, lanzaremos los cohetes. Perfecto. Bueno, te quería consultar también por esta propuesta que durante muchísimo tiempo se implementó en la ciudad, que tiene que ver con el tratamiento de residuos vinculado a los puntos limpios, que en un momento determinado quizás por la mala praxis, diría, de los ciudadanos en la ciudad, tuvo algunas dificultades y se planteó incluso modificarlo. ¿En qué está esa situación? Porque en principio era una medida que había tenido un importante respaldo en términos de acompañamiento. Sí, al principio anduvo muy bien. De hecho, bueno, mis chicos iban acá a un colegio cercano acá a la radio y se empezó con botellas y la verdad que andaba bien. Después con el tema de las botellas, ¿qué pasó? Nadie quiere basura, ¿no? Entonces, si bien todo el mundo cumpliera con lo que tiene que ser, no habría problema, pero lo que viene pasando es que la gente está de alguna manera abusando del sistema y estos plásticos, por ejemplo, los envases plásticos, uno diría, no hay ningún problema, la verdad que tienen que venir secos y limpios, esa es la condición. Si uno lo tira sucio, bueno, vienen moscas y tiene azúcar y todo lo demás. Entonces la gente no está cumpliendo con esos parámetros. Se llevaron a las plazas, sacaron de las escuelas, se llevaron a las plazas. En un principio anduvo bastante bien, una buena onda al respecto, pero también la gente tira basura de cualquier tipo. La verdad que alguna gente muy, muy irrespetuosa. No sé por qué en Venado Tuerto nadie puede tener la basura en la casa un día, como tiene en cualquier lado del mundo, y sacarlo a las 8 de la noche como Dios manda. O los sábados que no se recoge, guardarla para el domingo, la verdad que no es un inconveniente. De hecho, en todo el mundo se hace así. También la gente que tenía buena voluntad llevaba un cartón, bueno, lo que se le pedía es que el cartón lo aplastara y que lo dejara chiquitito, porque si no con 4 cajas llenás el punto limpio. Bueno, tampoco se cumplía con esas premisas y cuando se quiso mejorar, nosotros lo que hicimos fue dejar una endija, bueno, abrían las cosas y las rompían y después tenemos un problema de que hay una gente que trabaja sobre esos puntos limpios, entonces van a recoger el cartón. Si bien no son los culpables, sino es los vecinos, pero también tenemos gente que saca lo que ve, y saca lo que sirve, lo que no sirve. Bueno, así que tenemos un montón de cuestiones. Nosotros pensamos que las plazas no son el lugar para tener los puntos limpios, pero al mismo tiempo tenemos un porcentaje grande de gente que va y los lleva. Claro. Y no los podemos dejar así. Y bueno, estamos implementando un lugar de puntos intermedios de reciclaje en donde la gente va a ir, va a ser más tedioso, a llevar. Y ahí va a haber personal que va a poder decirle sí, esto no, o esto directamente lo vamos a tirar en un contenedor y lo llevamos al basural. Una doble estrategia para poder sacarnos de encima los mini basurales, que la gente que hemos enganchado, digamos, que está tirando basura en cualquier lugar, te dice, no quiero ir a estar basural, está lloviendo, fíjate vos. Un día como ahora, que son 20 días de lluvia, no estamos dejando entrar a los volquetes, solo la domiciliaria. Bueno, todos los volquetes están llenos. Por ahí el que vive del volquete dice, yo lo necesito vaciar. Y por ahí lo vacía en la calle Ancha, como nos pasa, nos vacía en la calle Espora y Cábana, digamos, en algunos basurales conocidos, en algunas cavas que están conocidas. Y bueno, eso se genera un problema grande. El tema de los puntos limpios, la idea sería darle este lugar. Lo que pasa es que es difícil encontrar los lugares donde la gente quiera que le pongan cerca la basura. Bueno. Entonces ya tenemos uno, tenemos algunos problemas para implementarlo, bueno, llevar la luz y ponerle seguridad, que es al lado de Gendarmería. La idea es sacar después los puntos limpios de ahí, lo cual también genera resistencia. Es decir, por un lado, dejarlos en las plazas y llenarlo de basura es un problema, sacarlos es otro problema, esto es lo que se nos ocurrió a nosotros y se aceptan ideas mejores. En el día de hoy nos quemaron los 2 tachos de los 3 tachos de la Plaza de la Democracia, en la calle Brown, los quemaron porque, bueno, no sé, es gente que se divertirá de una manera distinta, qué sé yo, cuál es la gracia. Cada tacho de esos a nosotros, a todos los venadenses, nos cuesta entre 8 y 10 mil pesos. No sé cuál es la gracia, es plata menos que tenemos para subsidios, para becas,
para arreglar las calles o para hacer lo que la gente quiera que hagamos. Así que bueno, la verdad que es difícil. Uno que ha andado y ha leído el tema de la basura, no se pone la basura en las plazas en general. Hay algunos sistemas en algunos otros lugares del mundo donde tienen bajo subsuelo, entonces uno lo pone y tienen determinados lugares, en Estados Unidos sobre todo, entonces vos lo tirás y te deja como un lugar abajo, digamos, pero acá sería, no sé, una locura, prohibitivo en cuanto al costo. Hay una suerte de emprendimiento desde hace mucho tiempo que ha tenido distintas propuestas que tiene que ver con el área recreativa norte. Fundamentalmente, el presidente del Consejo Municipal durante mucho tiempo ha propiciado propuestas vinculadas a ese tema y cómo se podría trabajar para que la ciudad tuviese un lugar en particular que podría ser incluso hasta una atracción turística. ¿Existe alguna forma de pensar que esto puede concretarse o proyectarse en el mediano plazo? Sí, hay un proyecto, hay una zona delimitada, hay ordenanzas, hay bastante trabajo. El problema principal al día de hoy es la propiedad de la tierra. En muchos casos uno ha visto un desarrollo de este tipo y la propiedad de la tierra era municipal. En este caso, nada más que un 15% de la tierra es municipal. Nosotros lo planteamos, esto se dividió en distintas áreas, del 1 al 5, digamos. 5 es la zona del basural. Nosotros el año pasado enviamos al Consejo Deliberante y el Consejo Deliberante aprobó una ley para la expropiación de lo que va de República de Irlanda hasta la calle del Club El Empalme, digamos, para decirle la 120. Pero, bueno, esas hectáreas serían con cargo, es decir, que va con cargo al Estado provincial. Hay una ley que ya te lo faculta. Eso serían, en aquel momento lo mandamos a evaluar a la provincia, y la provincia dice que es un valor cercano a los 22 millones de pesos. Estamos solicitándole a los legisladores que representan a la ciudad y a la región que vean la manera de incorporar esto al presupuesto. Con eso solucionamos la zona 5. La zona 4 es la zona que Corben donó una cantidad importante de tierra, y sobre eso se va a trabajar, sobre esas 5 hectáreas se van a forestar. La zona 3 es la que está entre la Ruta 8 y Lisandro de la Torre. Bueno, eso es una de las zonas más complicadas porque hay una gran cantidad de dueños. La idea de la municipalidad es intervenir y empezar a ver quiénes, bueno, sabemos quiénes son los dueños, a ver cómo podemos compensarlos y qué podemos hacer. Fabián Bernetti propone un sistema como de créditos. Cuando uno tiene que donar, cuando uno hace un loteo, podría adquirir parte de esos, en cambio de donar la parte del loteo, donaría la parte que pertenece al área recreativa norte. Esto para nosotros es bastante complicado porque no solo nos obliga a determinar el precio de un lote del área recreativa norte que se inunda y sobre el cual no podés construir, sino que saber cuánto va a valer también el del loteo, con lo cual el canje en tierra es bastante complicado. Pero bueno, esa es una de las propuestas. Y en la zona que va entre Lisandro de la Torre y Chapuy, ahí está el tema de un loteo de Filippetti y de Club Avellaneda, un conflicto de larga data, que se estaría bastante cerca de solucionarse, que tendría que ver con un permiso de lotear una parte que no pertenece al área recreativa norte, y la donación por parte de este señor de parte de la tierra. En definitiva, hay un plan, hay una idea, si va a estar mañana, no. A mediano plazo se pueden hacer unas cosas, hay que trabajar sobre la propiedad de la tierra y bueno, hoy en día la municipalidad ha decidido pagar la deuda del BID, que es una deuda de muchísimos años, que es la que está parando cualquier posibilidad de tomar crédito de la municipalidad, con lo cual, bueno, no se puede priorizar todo. Una vez terminado eso, supongo yo, si no se consiguen fondos específicos de la provincia o de la nación, podremos encarar comprar esa cantidad de tierras, que es muchísimo dinero. Es muy difícil trabajar con los dueños y tratar de hacer un parque recreativo en donde el propietario no va a poder construir y no va a poder hacer nada. En muchos lados lo que se hace es, se solventa esto con el beneficio que van a tener
los que están al lado, ¿no? Digamos, vos pasás de tener un bajo enfrente a tu casa a tener un lugar espectacular, entonces se valoriza su terreno. Pero al no tener la propiedad de esos mismos terrenos, es muy difícil poderlos solventar. Así se hizo en Puerto Madero, en Neuquén hay un proyecto parecido, pero ellos tenían la propiedad de la tierra. Entonces, claro, le sumaban valor a un porcentaje de la tierra y con lo que te subía el precio a los tipos de al lado, podías bancar la obra, digamos. Así que bueno, nosotros estamos con el tema de la propiedad de la tierra principalmente enfocado. Y con muchísimo interés de la población. Venado Tuerto precisa ese espacio. Tenemos que ver cómo obtenemos los fondos. Pero no son 2 pesos. Este tema de la zona 5 es importante porque si nosotros logramos la planta de tratamiento y dejamos el basural, ese basural se va a ir llenando de tierra y se va a ir haciendo un lugar verde. Vamos a poder limpiar el área de la laguna. Está contemplado también un vertedero que es nivelador a la salida de la zona 5, digamos sobre la 120, y ahí tendríamos por lo menos un primer espacio, unas 100 hectáreas, en donde empezar con este proyecto, ¿sí? De manera concreta, real, decir, che, lo veo. Mediano plazo puede ser, corto plazo no veo cómo. Bueno, la realidad es, no hay fondos para todos, se decidió honrar una deuda que tiene 25 años, que se adquirió bien o mal. Bueno, esa es la decisión. Te quiero consultar con respecto a la problemática vinculada a los fitosanitarios en una zona agropecuaria tan pujante como la ciudad de Venado Tuerto y toda la región, con respecto a algunos estudios vinculados a la toxicidad de determinados productos que han supuesto algunos problemas o planteos en términos de salud, ¿no? ¿Existe algo de los últimos tiempos que vincule esta problemática en la zona aledaña a Venado Tuerto, o es algo que es muy complejo y que no tiene un sustento directo, ¿no? con esta problemática? No, en Venado Tuerto yo no tengo conocimiento de que haya un estudio de toxicidad específico. Tampoco el tema de los agroquímicos es un tema universal, contrariamente a otros temas que tienen que ver con lo climático. Qué sé yo, Venado Tuerto, por ejemplo, tiene un problema de arsénico en el agua que sí tuvo problemas en nuestra población y no la tiene por ahí 50 kilómetros más adelante. Pero Venado Tuerto no tiene una diferencia con el tema de los agroquímicos con respecto a Rojas, Pergamino, Iowa, sí, digamos, otros lugares en el mundo, digamos. Entonces los problemas de toxicidad se estudian a nivel mundial. La Organización Mundial de la Salud, que es principalmente lo que toman los organismos oficiales, tiene algunos estudios en donde la toxicidad en estos últimos tiempos del glifosato, que es el agroquímico más utilizado en el mundo, parecería que han encontrado algún tipo de coincidencia. En realidad lo que nadie te va a decir nunca es esto no hace nada, digamos, es como que vayas al médico y te dice, no, vos no tenés nada. Claro, en realidad dice, yo no te encuentro nada, y lo que no encuentran es una correlación entre la utilización de glifosato y el daño o el cáncer en la gente. Esto es lo que está pasando. El glifosato se utiliza en una cantidad infinita en el mundo, hay muchísima experiencia y no han encontrado una relación fuerte, aunque hay algunos estudios que demuestran de que podría llegar a serlo. Estos últimos estudios de hace un tiempo son más serios, están publicados en revistas internacionales, tendrían algún tipo de asidero mayor. También tenemos que tener en cuenta que esto no es comercialmente inocuo, hay intereses económicos enormes de la industria química. De hecho, una de las empresas de genética más importantes fue comprado por una empresa química, contrariamente a lo que pensábamos nosotros los ingenieros agrónomos, que la genética se iba a comer la química acaba de comprar la empresa más importante de genética. Y la molécula de glifosato es una molécula que tiene la patente vencida, es decir, que se hace por 2 pesos. Entonces hay una gran presión de las químicas para decir que esa molécula tiene problemas porque quieren vender la molécula nueva. Claro. Entonces, y hay una guerra, si se quiere, entre los americanos y los europeos respecto a cómo tratar todo esto. Y entre medio están los chinos y el resto de las cosas. No es un tema inocuo, hay muchísimos intereses y hay campañas de cada uno de ellos. Nosotros tratamos de guiarnos
al igual que en el tema de las antenas de celulares, que también es un tema conflictivo, con las resoluciones de la Organización Mundial de la Salud y no con lo que dice Internet o lo que dice un WhatsApp anónimo, ¿no? Claro. Y tenemos muchísima responsabilidad. Sí estamos restringiendo, y hay una ordenanza en estudio, con respecto a los periurbanos, es decir, a una zona mayor de la ciudad, en una franja mayor de la ciudad donde no va a poderse fumigar. Lo que pasa es que ahí te empieza a agarrar el otro tema y dices, bueno, ok, no puedo fumigar, no puedo hacer nada. ¿Qué hago? Se me llena de yuyo. Claro. ¿Cómo compenso a ese productor que no puede? Bueno, entonces, eso hay una ordenanza que impulsa Patricio Marenghini, que tiene experiencia, que es profesional de la agronomía, respecto a ahí. Y también hay una legislación nueva que tiene que ver a nivel nacional con los bidones de agroquímicos. Así que esperamos que podamos también, los bidones será uno de los problemas, podamos también a mediano plazo contar con un lugar en donde podamos reutilizar los bidones en la ciudad. Muchas gracias por haber estado aquí con nosotros. Realmente un placer. Gracias a vos. Hacemos una breve pausa comercial. En instantes va a estar con nosotros Santiago Meardi, el legislador radical, hablando de algunos temas en particular que me parece que son motivo de análisis en este momento. Ya regresamos. Julio Eguiman, diputado provincial. Si de seguridad se trata, Matafuegos Peruca es la solución para vos y tu familia. Matafuegos Peruca. Años de experiencia avalan nuestro prestigio. Matafuegos Peruca. Protección contra incendios. Equipos marca Georgia con certificación IRAM. Matafuegos Peruca. Número 1 en Venado Tuerto y la región. Iturraspe 555, teléfono 423-104. El compromiso de la Cooperativa de Obras Sanitarias con la salud pública es nuestra principal prioridad. La planta de agua potable asegura el abastecimiento constante, ampliando su capacidad técnica y productiva. Nuestras redes de agua se expanden día a día, llevando calidad de vida a la población. Cooperativa de Obras Sanitarias de Venado Tuerto, avanzando con la ciudad. Lisandro Enrico, senador provincial, Departamento General López. Y continuamos con Panorama Político-Económico y ya estamos con la presencia en el estudio del legislador radical Santiago Meardi. ¿Qué tal, Santiago? ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, Mauro. Buenas noches y gracias por la invitación. Bueno, te quiero consultar, antes de preguntarte por otros temas para los cuales te convoqué, por uno vinculado a la entrevista anterior que tiene que ver con el anuncio realizado de los fondos disponibles para finalmente concretar algo que ha generado tanta polémica y controversia durante mucho tiempo, que tiene que ver con el basural a cielo abierto en Venado Tuerto. Sí, hace ya 2 semanas estuvimos reunidos junto con Leo Charela y con Juan Ignacio Pellegrini, que son con quienes yo conformo el bloque de la Unión Cívica Radical de concejales acá en Venado Tuerto, con el ministro de Medio Ambiente, Jacinto Esperanza, de la provincia, el cual nos confirmaba que ya están todas las cuestiones administrativas listas para mandar el primer envío de dinero, que son esos 36 millones de pesos para finalmente cerrar el basural a cielo abierto, que hoy tristemente es el más grande de toda la provincia de Santa Fe, y a empezar y avanzar con el nuevo sistema de tratamiento de residuos en la ciudad. Esto no es algo milagroso, sino que es algo que se viene trabajando de hace bastante, a través de gestiones del senador Lisandro Enrico, pero bueno, también obviamente la municipalidad este último tiempo ha empezado en virtud de que la provincia le ha solicitado al municipio
diferentes medidas ha avanzado en este sentido y hoy podemos decir que ya estamos pronto a recibir estos 36 millones de pesos en Venado Tuerto. También recordar que hace ya más de 20 años que se viene prometiendo el cierre del basural a cielo abierto por esta misma administración, ¿no? Te quiero consultar también por una de las problemáticas del momento vinculado a las tarifas de los servicios públicos. En la ciudad la situación ha adquirido una relevancia muy importante, sobre todo a partir de una medida cautelar resuelta por la doctora María Celeste Rosso, en principio modificando o retrocediendo lo que tiene que ver con el incremento tarifario a los precios de tarifas de noviembre del año pasado. ¿Hay posibilidades de concretar finalmente un nuevo contrato de concesión? Porque entiendo que estás trabajando junto a otros legisladores en términos de avanzar un poco en esta materia. Sí, el Consejo ya ha conformado una comisión redactora del nuevo contrato de concesión, de este marco regulatorio. Hay que ir un poco más atrás a la historia y allá por el año 99, cuando se le otorga una nueva concesión eléctrica a la cooperativa eléctrica, una de las cláusulas era tener este marco normativo a los 3 meses. Eso no se cumplió, fue algunos vaivenes que más o menos todos conocemos y en alguna incursión en política que tuvo la gente de la cooperativa, que después se replegaron también nuevamente en la misma cooperativa y hoy en realidad hace ya 2 años que el Consejo, 1 año y medio, que el Consejo le envió al Ejecutivo un borrador de un contrato nuevo para regular la concesión eléctrica. Y ahora, recién hace 3 semanas atrás, el municipio respondió ese borrador y ahora desde hace 3 semanas que estamos trabajando en esa comisión para ya tener listo y hacer firmar este nuevo marco regulatorio. Un marco regulatorio que implica dejar establecido las audiencias públicas, algo que nosotros, o mejor dicho, el Consejo Deliberante ya lo había sancionado hace 1 año y medio, 2 años. Precisamente hoy, se ratificó por parte del Ejecutivo y se reglamentó. Así que vamos a tener próximamente esta audiencia pública, que es donde se basa el fallo de la jueza y con lo que se dio para atrás el aumento de las tarifas. Anoche en la Cámara de Diputados finalmente se votó a favor de la emergencia tarifaria. Esto va a pasar al Senado. Ya el presidente de la Nación ha anunciado que en caso de transformarse en ley se va a vetar. ¿Cuál es tu opinión respecto a lo que tiene que ver con esta situación tan conflictiva? Creo que la más difícil que ha emprendido el gobierno nacional y que además tiene tanta resistencia, sobre todo por los incrementos en cuanto al monto, ¿no? En cuanto a un porcentaje tan alto a partir de la quita de subsidios. Sí, algo tal desmedido. Sí, yo creo que la política de Aranguren no es la correcta, creo que están equivocando el camino en ese sentido. Al mismo tiempo sé que esto no nace de este gobierno, sino que nace de políticas cerradas de gobiernos anteriores. Hay que admitirlo, pero quienes están gobernando hoy es Cambiemos y creo que están errando en esto porque no está en el marco de la realidad pagar las tarifas que están llegando. Sí, en algunos casos directamente es en la ciudad imposible, ¿no? Claro, para determinadas personas. Es totalmente prohibitivo, sí. Eso bajándolo a Venado, yo creo que tenemos un plus extra, que con el tema de la cooperativa eléctrica tenemos una historia de hace mucho tiempo, de aumentos y una luz o una energía más cara que en otros lados y además con los mismos aumentos, con lo que hace un cóctel explosivo y es por eso que desde el Consejo Deliberante promovimos este amparo, que después obviamente que el municipio también se plegó a la medida.
¿Cuál es tu posición con respecto a esta situación de crisis económica que está viviendo la Argentina a partir de una corrida cambiaria tan fuerte y finalmente el anuncio de volver a solicitar un crédito tan importante al Fondo Monetario Internacional que se está tratando en este momento, que a algunos los hace recordar a lo que fue el comienzo de una delicada situación económica financiera que terminó con el gobierno de Fernando de la Rúa, aquel blindaje financiero anunciado en aquella situación que comenzó o que por lo menos tuvo en ciernes ese anuncio y que finalmente provocó una situación tan delicada. Sí, la verdad es que en primera instancia desconfianza, obviamente, como cualquier argentino, cuando a alguien le hablan del FMI, con la experiencia que ha tenido la Argentina en ese sentido, no por la plata que vaya a llegar. Sí, al margen de que las tasas puedan llegar a ser convenientes. Sino por las regulaciones, claro, sino por las regulaciones que te impone el Fondo Monetario. Yo creo que si las tasas, hay que buscar obviamente que las tasas más convenientes. En este caso, parece ser que el Fondo Monetario tiene tasas más convenientes. Yo creo que lo que hay que discutir también es cuáles son las reglas, ¿no? ¿Qué es lo que nos van a querer imponer? O sea, los condicionamientos posteriores. Exactamente, y bueno, y en eso hay que prestar mucha atención y creo que bueno, eso va a pasar obviamente por el Congreso para que tenga aval, por supuesto. Con respecto a uno de los temas que fue para muchos casi una novela del verano, que tuvo que ver con la situación en el centro cultural, las reformas necesarias, lo que finalmente fue un crédito que se iba a implementar o a solicitar, que fue infructuoso a partir de una modificación gestionada desde tu sector político que tiene que ver con el destino de fondos de obras menores a nivel provincial. ¿Cómo está hoy esa situación? Porque es un lugar emblemático de la ciudad de Venado Tuerto. Totalmente, sí. Nosotros en ese momento decíamos que, como todos los venadenses, queremos que, indistintamente de los colores políticos, queremos que el centro cultural se refaccione y se abra cuanto antes por una cuestión que nos toca un poco el corazón a todos los venadenses. Hoy ya se comenzó con esa obra, con cuestiones más estructurales, a través de un adelanto de coparticipación que se le solicitó a la provincia y que la provincia envió para este caso. Lo envió el 1 de febrero, hace ya 15, 20 días o un mes que se arrancó con esa obra. Ahora está en la etapa, en realidad, de los pilotes que tienen que ver con el Banco Credicop, que nosotros solicitamos que el Banco Credicop también haga un aporte económico, ya que les vamos a estar solucionando cuestiones a ellos mismos. Otra discusión es la que se tiene con el Colegio Santa Rosa, por obvias razones. Al mismo tiempo, pedimos que se conforme una comisión de seguimiento que se conformó y está funcionando. La verdad es que el ingeniero Rada nos está llamando a esas reuniones y se están avanzando en el tema. Lo que sí es cierto es que, bueno, tal vez por desconocimiento o por lo que sea, desde el área de educación, Sebastián Roma decía que era llamativo que no hayan llegado los fondos de obras menores y bueno, me tocó a mí explicar que no llegan porque no hay ningún proyecto, porque el municipio todavía no inició un proyecto. Recién en la última reunión de esta comisión se empezaron a tirar algún lineamiento de lo que se quiere hacer. Y ese es un requisito sine qua non para que eso se transforme en operativo. Por supuesto, así funciona el Fondo de Obras Menores. La municipalidad le da un proyecto al Ejecutivo y al Ejecutivo Provincial y la provincia gira en virtud de la aprobación de ese proyecto. Nosotros, obviamente, lo que dijimos en aquel momento es que nos comprometíamos a allanar esos trámites, que íbamos a hablar y lo hablamos con el ministro y con el gobernador y con el secretario encargado del área, que es el doctor Carlos Torres, para que se aceleren esos trámites y llegue cuanto antes para poder disfrutar del centro cultural que todos los venadenses nos merecemos. ¿Cómo te sentís trabajando en el Consejo Municipal? Hace poco tiempo que estás como concejal, como legislador, y bueno, me parece que propicia la pregunta porque bueno, ya es un tiempo
en donde seguramente te harás estos mismos planteos. Sí, la verdad es que fue todo un proceso de adaptamiento, como cualquier cuestión nueva en la vida de cada uno. La verdad es que estoy muy cómodo en función también de que tenemos un bloque de mi partido, el Bloque Radical, en donde trabajamos en equipo, trabajamos teniendo la misma mirada de la ciudad, y es lo que volcamos al Consejo, tanto a través de ciertos proyectos como solicitudes al Ejecutivo. Al mismo tiempo también se dan charlas genuinas y debates en todo el arco del Consejo Deliberante, sin distinción de los partidos políticos, y remarco la predisposición y la buena voluntad de todos los actores del Consejo Deliberante. Muchas gracias por haber estado aquí con nosotros. Muchas gracias a vos por la invitación. Hacemos una nueva pausa comercial. En instantes vamos a tener un análisis muy interesante de lo que ha significado este anuncio por parte del presidente de la Nación de nuevamente que la Argentina vuelve al Fondo Monetario Internacional. Parece mentira, ya volvemos. Julio Eguiman, diputado provincial. Si de seguridad se trata, Matafuegos Peruca es la solución para vos y tu familia. Matafuegos Peruca. Años de experiencia avalan nuestro prestigio. Matafuegos Peruca. Protección contra incendios. Equipos marca Georgia con certificación IRAM. Matafuegos Peruca. Número 1 en Venado Tuerto y la región. Iturraspe 555. Teléfono 423-104. El compromiso de la Cooperativa de Obras Sanitarias con la salud pública es nuestra principal prioridad. La planta de agua potable asegura el abastecimiento constante, ampliando su capacidad técnica y productiva. Nuestras redes de agua se expanden día a día, llevando calidad de vida a la población. Cooperativa de Obras Sanitarias de Venado Tuerto, avanzando con la ciudad. Lisandro Enrico, senador provincial, Departamento General López. Comenzamos un nuevo bloque de panorama político-económico y justamente en un momento en donde la Argentina ha anunciado la vuelta al Fondo Monetario Internacional, me parece propicio compartir una nueva parte de lo que fue la conferencia del Premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz en la República Argentina, hablando de las bondades del desendeudamiento y de lo que fue la política desarrollada durante esos 12 años de gestión de los gobiernos kirchneristas. El expresidente de la Nación, Néstor Kirchner, había anunciado el pago total de la deuda conjuntamente con Brasil al Fondo Monetario Internacional a los efectos de terminar con ese condicionamiento permanente que le imponía este organismo internacional a la República Argentina, a los efectos de generar mayor soberanía política y económica. Lamentablemente, estamos justamente retomando el camino inverso que nos llevó a una situación tan difícil y de permanente crisis en la República Argentina. Esta volatilidad eterna que está vinculada a la dolarización de su economía y que me parece que se ha incrementado definitivamente a partir de una falta de desarrollo de un modelo económico que está estrictamente vinculado a lo financiero. En la Argentina lo que existe hoy es una gran cantidad de inversores extranjeros que estuvieron realizando muchas especulaciones, una virtual timba financiera que les ha permitido en un momento determinado fugar un montón de divisas y generando una nueva crisis. La situación del EVAX en la Argentina también
es prácticamente lo que ha provocado esta inestabilidad cambiaria. Pero bueno, vamos a compartir esta parte de la conferencia de este genio de la economía mundial, un norteamericano heterodoxo, keynesiano, algo completamente diferente a lo que hemos tenido como parámetro, como paradigma de la economía norteamericana. Lo compartimos. Demasiados países han respondido a las crisis adoptando políticas de austeridad. Uno entiende, ¿no?, la lógica básica. La deuda es el resultado de gastar demasiado. Si uno no hubiera gastado más de los ingresos, no hubiéramos contraído deuda. Entonces, la lógica es que si gastar demasiado llegó a la crisis, entonces la solución de la crisis es gastar menos. Y si uno gasta menos, mejora. Eso medio que ha sido como la lógica fundamental que viene prescribiendo Alemania para los países de Europa. Pero acuérdense de lo que dije antes, España e Irlanda estaban en situación de superávit antes de la crisis, es decir, que la crisis no fue causada por un exceso de egresos, de gastos. Fue la crisis que causó el déficit y no el déficit el que causó la crisis. Y los dirigentes europeos se están como confundidos con esto de la causalidad. Las consecuencias de la austeridad, ¿cuáles son? Ustedes conocen la respuesta. Lamentablemente, Argentina no es el único país que ha atravesado esto. Esto es un experimento, el experimento de la austeridad, que se viene probando y probando y probando, con consecuencias universales. Cuando los países están en una situación de crisis y hay una caída económica, el desempleo, hay un problema fundamental que es una falta de lo que llamamos falta de demanda agregada. No hay suficiente demanda para poder llevar a una producción que lleve a pleno empleo y a uso de recursos. Pero si recorta el gobierno los gastos, baja la demanda. Inevitablemente sube el desempleo. Y como baja la producción, bajan los ingresos. Y los egresos, el desempleo, los programas de bienestar social suben. Entonces las consecuencias son que la austeridad enlentece la economía y el beneficio, la ventaja fiscal que se espera siempre son una desilusión. Cuando a Grecia la empujó la Eurozona, el Fondo Monetario Internacional, la Comisión de la Unión Europea y los bancos centrales de Europa, la llevaron, la empujaron a adoptar la política de austeridad. Yo predije, y muchos otros economistas predijeron, que las consecuencias serían una baja y una gran desilusión sobre las ventajas fiscales. Y fue exactamente lo que ocurrió. Y eso es lo que está ocurriendo en España, lo que ocurrió en Latvia, en Irlanda, lo que ha ocurrido en el Reino Unido. Cuando existen estos paquetes de austeridad, se enlentece la economía. Europa ahora está en recesión. España, Grecia están en depresión. El desempleo, la tasa de desempleo en España, por ejemplo, ahora está cerca del 25%. Y el desempleo entre los jóvenes está en más del 50%. Hay más gente joven desempleada que aquellos que tienen empleo.
Un periodo en la vida de esta gente joven donde el capital humano, las habilidades, las competencias deben incrementarse. Y Europa está en proceso de destruir su capital humano, desperdiciando su recurso más valioso, la gente joven. No hay economía grande, y Europa lo es, que se haya recuperado de una caída económica, de una crisis con austeridad. Lo que hace la austeridad empeora las cosas cuando hay deuda. Entonces, ¿cuál es el desafío de lidiar con la crisis? Una es responder en forma tal que los recursos, en particular los recursos humanos, se usen en su plenitud. La ironía es que después de una crisis, los recursos humanos, los recursos físicos, los recursos de capital, los recursos naturales, están igual que antes de la crisis. La teoría económica estándar, basándose en mercados que funcionan bien, dice que uno debería usar todos los recursos plenamente. Y los mercados que funcionan bien significa que la demanda debe ser igual a la oferta, ¿no es cierto? Eso es lo que uno estudia en los cursos, en las clases de economía básica. Pero si la demanda y la oferta son iguales en cuanto a mano de obra, ¿qué significa? Debería haber pleno empleo. En Estados Unidos hay otro problema. No solo tenemos un alto nivel de desempleo, tenemos un problema de vivienda. Tenemos hogares vacíos y tenemos gente sin hogar, homeless. Demanda y oferta en cuanto a vivienda no funciona. Dicho sea de paso, no funciona todo el mercado hipotecario. Ahora el gobierno tiene que hacerse responsable de hacerse cargo de más del 90% de las hipotecas, porque el mercado privado, 5 años después de la crisis, aún sigue sin funcionar. Entonces, el primer objetivo de lidiar y atacar la crisis es cómo responder en forma tal que no desperdiciemos los recursos de la sociedad, especialmente el recurso más valioso, el recurso humano. Y la segunda cuestión es cómo responder en forma tal que no deje un legado de problemas para atacar en el futuro. Muchos países han tratado de atacar la crisis en un momento, pero al hacerlo terminan con una cantidad de distorsiones económicas, una cantidad de problemas que se sienten 1, 2 o varios años después. Entonces, hay que usar los recursos ahora y hay que impedir la creación de nuevos problemas que se van a ir viniendo. No hay forma fácil, que lo quiero decir con toda claridad. No es fácil hacer todo esto a la vez. Y de esta manera llegamos al último bloque, poco tiempo, simplemente para despedirnos, agradeciendo como siempre a nuestro director que está a cargo de todo, Eduardo Tatú Filippetti, y por supuesto el apoyo de las empresas, instituciones y por supuesto la confianza de los directivos del canal para acompañar esta propuesta de política económica. Muchas gracias por habernos acompañado. Buenas noches.